Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde trataremos siempre de estar compartiendo con ustedes algún tema de interés para ir nosotros trabajando en esta, formación para dar un mejor servicio a la Iglesia, donde realmente estemos haciendo la voluntad de Dios, que es el tema de hoy que les voy a compartir, pero yendo a la par con algo que es sumamente importante para que nosotros podamos ir descubriendo si realmente lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, que es algo que es fundamental, que sea una intención recta o lo que llamamos recta intención, para que todo lo que hagamos nosotros sea realmente la voluntad de Dios, partiendo de que está la voluntad divina, lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos santos, que demos testimonio de verdaderos hijos de Dios, y en la fe que profesamos en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, pues que también nuestro testimonio sea la mejor manera de que nos identifiquen, o que nos identifiquemos unos con otros, para que podamos nosotros ir viviendo realmente, insisto, haciendo la voluntad de Dios. Y en esto empezaré brevemente en qué es la voluntad. Nosotros, cuando vemos que hay muchos jóvenes que pierden mucho el tiempo en el internet, los juegos de video, en tantas cosas, que dejan de hacer cosas mucho más importantes, labores de la casa, ayudar a los papás, las mamás, ahora que ya están o van a estar de vacaciones. Quienes están en la preparatoria, universidad, pues ya están de vacaciones. Secundaria y primaria, pues les quedan algunas semanas más. Pero hay muchas cosas que los jóvenes pueden hacer, pero al final lo que hacen pues es su voluntad. Ahora allí hay que ver qué tan recta o de qué manera se mueven en esa voluntad los jóvenes, porque así como hay ocasiones en las que su voluntad los lleva o los motiva a actuar de una manera, también podemos ver cómo la voluntad de ellos la mueven. Por decir, cuando está la película de estreno ahorita en el cine, una película que andan buscando hasta por internet los boletos, o sea, ahí uno ve la voluntad del joven. Cuando él desea hacer algo, se lo propone, y de ahí es lo que hace a su voluntad. Entonces podemos ver realmente si hay una recta intención o no. Pero esto les compartiré brevemente un poco lo que es la intención recta. En la vida activa de que ahora estamos hablando, nos elevamos y unimos con Dios primeramente por la recta intención iluminada por la fe. Tiene lugar cuando el hombre, en todas las cosas que hace o sufre, que planea o rehúsa, fija su mirada solo en Dios, busca en todo puramente su honra, gloria, amor y beneplácito, sin pretender ninguna otra cosa. Siempre se debe procurar esta intención, pues por bien que se haga cualquier cosa, faltando la rectitud, queda vacía y sin fruto. Por el contrario, la intención recta convierte toda obra indiferente en buena y grata al Señor. Son muy pocos los que tienen pureza de intención, y sin embargo nuestra salvación y aprovechamiento dependen de la recta intención. Y aquí vamos viendo algunos grados de lo que es la buena intención, y que decimos como una primera parte o un primer grado de la intención recta, es donde se nos ordenan todas las cosas a Dios y por Él. Y en esto que digo que se nos ordenan todas las cosas, pues realmente uno es el que le pone el orden a las cosas, como decía hace rato de los jóvenes, cuando ellos se manejan de acuerdo a su voluntad, pues muchas veces no es
realmente de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, que es que realmente nosotros viviendo en el seno de una familia, en un momento como yo por ahorita puedo decirles como hijo, pues a nosotros en tiempos no muy lejanos, pues se nos iba educando, formando en lo que era y lo que es el valor, el respeto a los papás. Y digo lo que es o lo que era porque de repente en internet vemos situaciones demasiado tristes y crueles, como hemos visto en la semana pasada de unos hechos pues por demás dolorosos, de una familia que la mamá y la hija mueren a manos de la hermana e hija. Entonces esto realmente no es la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que ir viendo nuestra realidad, todo lo que es el entorno, ver qué es lo que nos está alejando de Dios y tratar de que nuestra voluntad se vea o nosotros la vayamos moviendo hacia lo que sea bueno, que realmente nosotros podamos alcanzar la vida eterna, que al final, en cuanto a nuestra vocación de ser hijos de Dios, de ser llamados al amor, a regresar a la casa del Padre, pues que nuestros actos, nuestro testimonio de vida, en el caso cuando nosotros fuimos educados y formados y acompañados por nuestros padres, pues en esa voluntad que tuvieron nuestros padres de hacernos buenos hombres y mujeres de bien, eso mismo hagamos todos y cada uno de nosotros, honrando a nuestros padres, transmitiendo los buenos valores que ellos nos dieron, y que nuestros hijos pues también lleven esos valores a sus hijos cuando lleguen a tener la familia, o de los nietos, en el caso mío que ya tengo un hijo casado, tiene un hijo que es mi nieto, pues que se vaya transmitiendo esa cadena de valores, esa ir trabajando en una recta intención y sobre todo cumpliendo lo que es la voluntad de Dios, de que nos amemos todos como verdaderos hijos de Dios. Entonces les comento el primero de la recta intención, como les decía, que ordena todas las cosas a Dios y por Él. Procede de una voluntad afectuosa activada por el calor del amor divino. Esta voluntad, así enardecida por el fervor, al actuar induce la intención a conseguir el bien eterno deseado y hace que el alma halle sosiego solamente en el sumo bien. Aquí está la diferencia entre los hijos adoptivos y los reprobados. Llegarán a unirse con Dios solo aquellos que al practicar las buenas obras no tienen otros móviles fuera del amor divino, y que esto, pues, volvemos, es la voluntad de Dios, ¿no? Y les regreso en este caminar en forma paralela entre la recta intención y la voluntad. Puedo comentarles, compartirles lo que es la voluntad. Dice: la voluntad es pieza clave del edificio de la personalidad. Desde el punto de vista natural, el valor de un hombre depende en gran parte del grado en que forja su voluntad. Solo en esa podrá imprimir un rumbo determinado a su vida, guiado y dominado por todo su ser. Dicho de otra manera, será libre en la medida en que sea señor de sí mismo, en la medida en que guíe, encauce y domine sus pasiones, sentimientos e instintos, y actúe por encima de las circunstancias externas de acuerdo con los criterios que le presentan la razón iluminada por la fe. Dice: considerada así, la formación de la voluntad es de máxima importancia. Los beneficios de la gracia, las demás cualidades humanas, solo queda gravemente comprometido si falta el sostén de la voluntad. Por tanto, la persona debe aplicarse en la formación de una voluntad fuerte, dócil a la inteligencia, eficaz y constante en el querer el bien, tenaz frente a las dificultades y capaz de gobernar y encauzar con suavidad y firmeza todas las dimensiones de la persona. Bien, en esto que les acabo de compartir, pues vemos realmente cómo debe de estar ordenada nuestra voluntad, que siempre vaya encauzada hacia un bien mayor, en el sentido de que muchas veces nos dejamos llevar influenciados por compañeros de la colonia, del barrio donde vivimos, de la escuela, del trabajo, donde nosotros no somos personas
que tenemos una voluntad férrea, que no sea fácil que nos cambien en nuestra manera de pensar, de parecer, y que nos dejemos llevar por actitudes, por malas compañías, también podemos decirlo de esa manera, y que todo esto vaya pues fuera del rumbo del camino al que nosotros tenemos ya encauzado. Entonces tenemos sí que tener esta actitud de estar alertas, pendientes. Ya en semanas pasadas, programas anteriores, les había yo comentado lo que era la conciencia. Entonces tenemos que ir formando ese ser y quehacer del hombre cristiano católico, para que nosotros vayamos formándonos en nuestro ser, en nuestra vida ordinaria, en cuanto al orden no común. Podemos distinguir, ¿no?, entre cuando decimos una vida ordinaria que sea ordenada, y no una vida común, y que a veces lo decimos a veces bien o a veces mal, de una manera común y corriente, que desgraciadamente a veces tiene más de corriente que de común. Y esto lo digo así abiertamente porque pues todas las personas que nos escuchan puedan ir viendo una realidad que se está viviendo, y que podamos nosotros tener ese momento de conversión, que podamos reflexionar ante palabras, oraciones, momentos que estamos viviendo, y que puedan ir cambiando el rumbo de nuestra vida. Y para los que ya llevamos un proceso de ir caminando en el camino de las cosas del Señor, pues podamos ir madurando más y más nuestra fe. Bien, el tiempo de este primer segmento se nos termina, y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos. Quiero informarles, ya en el primer segmento omití hacer la invitación para quienes nos escuchan a través de la radio, nos puedan seguir en la página de internet www.tjcatólico.com, y quienes nos escuchan a través de la radio, pues un saludo muy afectuoso, algo que pues de hace algo de tiempo para acá, pues puedo decir a todos quienes nos ven y nos escuchan, pues que sus intenciones están en mis oraciones, en las ocasiones en que voy a misa, procuro ir todos los días. Entonces en esa comunión de oración, yo les pidan por mí. El Papa Francisco pues nos invita, y digo nos invita porque al ver que ante todas las personalidades que lo saludan, que lo visitan en el Vaticano, o que sale a países a misión, en viajes apostólicos, pues pide oración por él. Entonces, si hacemos una comunión de oración, ustedes pidan por mí, yo pido por ustedes, y todas estas cosas que hacemos, y las hacemos por amor a Dios, y siempre buscando un bien mayor, que no sea solo algo que a mí me interese, que sea lo que más me convenga, por decir convenir, en el sentido de que en mi ego yo me vea satisfecho, de decir que mis potencialidades las encauzo bien, pero que no raye en la soberbia. Entonces tenemos nosotros que estar siempre fortalecidos en la oración, y que pidamos todos unos por otros, y ahí vamos a poder nosotros ir caminando, y viene a relucir nuevamente lo que es la voluntad de Dios, que nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la del hombre. Entonces les comparto aquí nuevamente, o continúo. Vivimos en una sociedad posmoderna en donde el Homo sapiens, aquel que se rige por la inteligencia y la voluntad, está siendo superado por el Homo sentimentalis. ¿Saben esto? Que el Homo sapiens se nos decía pues que era el hombre con inteligencia, que tenía voluntad, que se movía, que tenía
decisión al homo sementalis, o sea, en cuanto a sentimientos. Y esto no es simplemente el hombre que siente, puesto que cualquier hombre siente, sino el hombre que valora el sentimiento por encima de la razón, o los caprichos, los gustos, las sensaciones, los placeres, por encima de la razón y la voluntad. Parafraseando a Descartes, diremos que siento, luego existo. Esta forma de pensar ha llegado a la vida consagrada. En nuestra sociedad del bienestar no se entiende al ser humano sobre la base de la ascesis. Esto no significa que ella no forme parte de la vida. Simplemente se ha desplazado como medio para obtener determinados beneficios en el ámbito del éxito del trabajo, políticas de ascensos ejecutivos, etc. En la imagen, como nos vemos, que entramos ya ahí en hacer deporte para guardar la forma, entramos en regímenes de dieta para no engordar, la gimnasia, en fin. Entonces, algo que nos puede ir moviendo nuestra voluntad. Pero aquí voy a entrar en algo que nos pueda clarificar aún más lo que es la voluntad, y les voy a compartir algo que pues en el afán de ir mejorando en la calidad del programa en función de formación. O sea, yo en el tema que estoy dando de la voluntad, lo platicaba con varias personas la semana pasada que oía comentarios del programa que les había interesado, que les gustaba, que lo veían bien, y alguien me comentó, sacó el tema de la voluntad. Entonces pues dije, pues el tema de la próxima semana hablaremos, compartiremos algo sobre la voluntad, y eso me doy a la tarea de ver artículos, aprovechando el internet, aprovechando también a los formadores del Seminario Diocesano de Tijuana, el Seminario Mayor, donde tengo mi apostolado. Pues entonces todo esto me permite a los programas que preparo, pues tratar de que sean lo mejor posibles, de que sean claros, y que realmente todos podamos ir avanzando en el diario vivir. Bien, dice aquí una definición, dice: la voluntad no es un valor físico. No por ser fuerte se es un hombre de voluntad. No es capricho al que se le sirve fiel y ardientemente, o la terquedad en una postura elegida, sin saber de antemano sus consecuencias. Es más bien la facultad del alma que nos mueve a actuar para conseguir un bien concreto, un ideal, con constancia y con todas las fuerzas. Voluntad es determinación, firmeza en los propósitos, solidez en los objetivos y ánimo frente a los propósitos. Significa tener la intención de hacer algo aunque cueste. Bien, esto creo que vale la pena que se los vuelva a leer. Hay ocasiones en que algunas personas así me lo han comentado, que les ha parecido bien que lo pudiera repetir, algo que es muy importante, y creo que si esto, como aquí nos define la voluntad, nos puede cambiar la idea de lo que tenemos en cuanto a la voluntad, porque nos dice: no es un valor físico, no por ser fuerte se es un hombre de voluntad. Y esto pues muchas veces vemos más bien el ser fuerte con carácter, pero no es tanto así. Entonces, no por ser fuerte se es un hombre de voluntad. No es capricho al que se le sirve fiel y ardientemente, o la terquedad en una postura elegida, sin haber de antemano sus consecuencias. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de cuando a veces, ante una terquedad de querer hacer las cosas, nos movemos hacia una voluntad que no es propiamente la correcta. Entonces pues tenemos que pagar, como decimos, las consecuencias cuando asumimos o hacemos algo que no es lo correcto. Dice: es más bien la facultad del alma que nos mueve a actuar para conseguir un bien concreto, un ideal, con constancia y con todas las fuerzas. Voluntad es determinación, firmeza en los propósitos, solidez en los objetivos y ánimo frente a los propósitos. Significa tener la intención de hacer algo aunque cueste, y que realmente aquí
volviendo, y lo voy a decir varias o infinidad de veces, lo que es la voluntad de Dios, pues muchas veces vamos a estar haciendo algo que nos cuesta trabajo hacer, porque estamos encaminados más bien a hacer o hacer de nuestra voluntad lo que nos convenga, lo que se nos haga más fácil, lo que tenga más provecho para nosotros, lo que sea siempre en ese afán hedonista o egoísta y soberbio de que siempre sea yo, antes yo, ahora yo, después yo y siempre yo. Entonces tenemos que ir trabajando en ir educando también la voluntad, que recuerdo cuando les compartí el tema de la conciencia, pues hablamos de la conciencia también irla formando. Entonces también la voluntad hay que irla formando, que va a ir acompañada de que todo lo que hagamos lo hagamos con conciencia, que tengamos la voluntad de hacer las cosas bien y siempre por el reino de Dios, y que haya una recta intención. Bien, algo que es la motivación. De aquí surge toda la disposición para el esfuerzo. Una fuerte y clara motivación es el mejor punto de partida para conseguir la voluntad y aplicarla. Aunque al principio el camino sea siempre áspero y costoso, motiva la felicidad que da el haber cumplido, la satisfacción de ver los esfuerzos recompensados, alcanzar el premio esperado. Alguien que reúna los atributos que se desea alcanzar, contar con una persona ejemplar, completa, digna de ser imitada, empujada a superar las dificultades y obstáculos que diariamente se presentan en este proceso de conquista. La gran motivación para nosotros no puede ser otra que la de el amor a Cristo y a su reino. Solo Él es quien puede sostener, alentar y mantener la decisión de seguir por el camino de los grandes ideales. O sea, siempre esa motivación que nos debe de tener, pues es siempre a Jesús Maestro, y de allí que parte de algunos eslogan que manejo o cosas que se comentan o decimos o digo en el programa, que la vida de la iglesia es una vida pastoral y teniendo a Jesucristo como modelo de buen pastor, y que también lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, que el Evangelio deba ser nuestro itinerario de vida, que en ese diario caminar nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. Y los he invitado a que compren su misal mensual, para que si no tienen la oportunidad de asistir a la Eucaristía, pues cuando menos se alimenten de la palabra de Dios, que es lo que a través de las lecturas y del Evangelio, pues Dios nos va hablando, que ese es realmente lo que nos anime a ir a misa, que no sea voy a misa el domingo porque si no es pecado, porque es misa de precepto, ¿no? Que realmente vayamos a la casa del Señor buscando con ansia oír qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra, como el sacerdote a través de la homilía nos va clarificando lo que es la palabra de Dios, cuál es el mensaje que Dios nos da, como Jesucristo a través del Evangelio nos va marcando la pauta a seguir, y que podamos nosotros ir día con día trabajando y ser siempre hombres y mujeres de bien. Y como aquí claramente lo dice, la motivación para nosotros no puede ser otra que el amor a Cristo y a su reino. Solo Él es quien puede sostener, alentar y mantener la decisión de seguir por el camino de los grandes ideales. Bien, pues se nos acaba este segundo segmento y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, seguimos compartiendo aquí sobre el tema de la voluntad, y un segundo punto, después de haber compartido lo que es la motivación, pues vamos en lo que es el orden. Los latinos decían serva ordium et ordo servatite. Son 4 las dimensiones del orden: orden en la cabeza, en el tipo de vida, en la forma y orden en los objetivos.
Orden en la cabeza quiere decir saber a qué atenerse, tener unos criterios coherentes y operar siguiéndolos de cerca. Este orden conduce a tener una jerarquía de valores. Consiste en aquello en lo que creemos, en lo que creemos nos sostiene. Actúa como tierra firme sobre la que pisamos. El que no tiene esquemas claros en su mente está desorientado y no sabe ni lo que quiere ni hacia dónde va. De aquí la necesidad de conocer claramente los criterios propios de la vida, plasmados en las leyes. Vamos pensando un poco también en las leyes civiles que hay que seguir ordinariamente, las normas, criterios, tradiciones, en fin. Orden en el tipo de vida. La organización y la planeación de nuestras actividades tiene un carácter preventivo y a la vez multiplicador del tiempo. Preventivo porque no dejamos que las circunstancias sean las que rijan nuestra vida. Multiplicador porque hace que el tiempo nos rinda más en todas nuestras actividades. Aquel mito del no hay tiempo para, ¿es eso un simple mito? Contar con un plan de las actividades a realizar, utilizar una agenda, realizar y cumplir un horario son elementos que posibilitan una vida más ordenada. La regla fundamental es: sin orden nunca saldrán nuestros planes. De aquí la imperiosa necesidad del horario, de la agenda, del programa, de la guía, del calendario. Orden en la forma se trata del orden exterior de las cosas: ropa, libros, cuadernos, cosas personales, dependencias comunes. Se suele decir que entrar en la habitación de alguien es como hacerle un test. Esa persona se retrata dejando constancia de su personalidad. El desorden exterior no es más que un reflejo del desorden interior. Si alguno desea iniciarse en el orden, la mejor motivación es la utilidad del mismo. Vislumbrar la facilidad que tendrá para encontrar lo que busque en cualquier momento. Valorar el tiempo perdido en búsquedas inútiles. Bueno, en estos dos puntos que les acabo de compartir, en el orden, en el tipo de vida, pues sí es muy importante que nosotros vayamos teniendo orden en el diario vivir, que podamos nosotros planificar lo que vamos a hacer en el día de hoy, que podamos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y necesidades, de llevar a cabo una agenda, que a veces dice uno, pero solo las gentes importantes tienen, o con grandes compromisos o responsabilidades llevan agenda. Pues no, nosotros a los ojos de Dios, cada uno de nosotros somos los más importantes para Dios. A los ojos de Dios ninguno es más o menos importante, y esto lo podemos ver en el Papa Francisco y en todos y cada uno de los papas, en los que recordemos que cuando se escribe o vemos escrito el nombre del Papa, aparecen dos letras S, pero es S.S. Entonces, algunas ocasiones nosotros las interpretamos como su santidad, pero en realidad las OCS significan que son el siervo de los siervos, que ellos están al servicio de la iglesia y que nosotros somos el cuerpo místico de la iglesia. Todos los bautizados somos parte de ese cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, a los ojos de Dios, todos somos muy importantes. Dios tiene para cada uno de nosotros un plan, una misión. Entonces, aquí esto que les estoy compartiendo en cuanto a la voluntad, pues encaja claramente en el orden, en lo que es la voluntad de Dios, y que nosotros podamos entrar en sintonía con Dios para poder llevar nosotros una vida mejor. Bien, entonces, como les comentaba también ya la segunda parte, y que a mí ese va a ser mi piedrita en el zapato en cuanto al orden de la forma, se trata del orden exterior de las cosas, como dice ropa, libros, cuadernos, cosas personales, dependencias comunes. Entonces se dice, repito, se suele decir que entrar en la habitación de alguien es como hacerle un test. Pues yo creo que a ninguno de ustedes voy a invitar a mi casa o a subir a mi carro, que a veces sí decimos que no tenemos tiempo, y aquí lo acabo de compartir, ¿no? Sobre lo que dice aquel mito del no hay tiempo para, ya que a veces decimos es que tengo este batidero en la cajuela,
o en el asiento de atrás que no tengo tiempo para el orden. Pues realmente dentro de mi voluntad no ha sido el dedicarle un tiempo a poner ese orden, y que aquí pues lo hago públicamente de hacer un compromiso. Me va a estar oyendo en casa mi esposa, mis hijos, pues cuando llegue me van a quizás jalar las orejas o algo, pero pues yo creo que la mejor manera de predicar algo es con el ejemplo, y pues yo allí hago ese compromiso y asumo algo que en alguna medida o en alguna de estas comentarios que les estoy compartiendo de crecimiento, pues algo vamos a tener, si un poquito de una cosa, un poquito de la otra, pero pues que todo esto nos sirva para ese diario vivir con nuestras familias, o en las comunidades religiosas, o en las parroquias, donde todos nosotros pues tenemos esa vida en común. O sea, no vivimos en una ermita, no somos ermitaños, somos personas que vivimos dentro de una sociedad, y que en nosotros está el irla transformando, de ir dándole orden a esta sociedad, y siempre pues pensando en que Dios es nuestro guía. Es que tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos a Jesucristo como modelo. Bien, seguimos en el orden de los objetivos. Dice, el orden de los objetivos es el único modo de que los propósitos salgan adelante, pero para esto se necesita concretar, tener pocos objetivos bien delimitados, sin querer abarcar demasiados, romper el vicio de hacer cada año programas que se quedan en el papel y no bajan a la vida concreta. Aquí habría que decir objetivo propuesto, objetivo buscado y conquistado. De aquí la necesidad de realizar una buena planeación. Y esto pues aquí lo vemos, por ejemplo, si nosotros lo vemos pensando un poquito en lo que es la vida de la iglesia, es una vida pastoral, pues podemos hablar de la pastoral planificada, que esto pocas veces o algunos no lo conocen. Si ahorita a ustedes se les pueda parecer desconocido, algunos ya muy conocido, pero esto de la pastoral planificada no es otra cosa más que la pastoral de conjunto, donde todos tenemos que entrar en ese orden de ideas, de proyectos, de objetivos, en los que todo sea, insisto nuevamente, por el reino de Dios, que la vida, como digo yo, la vida de la iglesia es una vida pastoral. Todos desde nuestros diferentes actividades que hagamos tenemos un objetivo en común. Entonces nuestros objetivos, y aquí lo dice, ¿no? En orden de los objetivos, es que podamos nosotros no querer abarcar mucho, que de repente tenemos diferentes apostolados que se nos invita a participar en uno y no podemos porque ya estamos comprometidos en otro, y que a veces, como decimos en el ámbito en parroquias, no traemos muchas cachuchas puestas, y que al final decimos, a quien 2 amos sirve, a uno queda mal. Pues si traemos 3, 4, 5 cachuchas puestas, pues llega un momento en que nada más podemos hacer una sola cosa, y las demás cosas pues quedan sin cumplirse. Entonces podamos nosotros en nuestro quehacer diario poder ir motivando a más personas a participar, que seamos pocos los que no seamos más bien pocos los que hacemos mucho, sino que más bien seamos muchos los que hacemos poco, que cada quien ponga su granito de arena, y que vamos a poder ir logrando nosotros un objetivo, como aquí lo dice, ¿no? Aquí habría que decir objetivo propuesto, objetivo buscado y conquistado. Entonces tengamos nosotros esa pastoral de conjunto, donde todos nos pongamos de acuerdo, que trabajemos por un bien común y podamos nosotros ir caminando en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Efectos del orden en la vida personal. Bien, pues me queda poco tiempo para este tercer segmento, esto del orden en la vida personal. Pues nos quedan 20 segundos de este segmento, no serían suficientes. Mejor pues nos vamos a una pausa y regreso para compartirles los efectos del orden en la vida personal. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral.
Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este cuarto y último segmento donde pues les estoy compartiendo el tema sobre la voluntad. Y pues como les decía, la constancia como uno de los elementos importantes para educar la voluntad. Bien, la constancia, habiendo tomado una determinación concreta, la constancia conduce a no interrumpir nada ni a darse por vencido, a pesar de las dificultades que surjan, ya sean internas, externas o por el descenso de las motivaciones. La constancia es el seguir queriendo todos los días. No basta con decir un quiero explosivo y un lleno de emoción, sino hay que seguir queriendo todos los días. Punto importante es ser un hombre de amplias miras, saber mirar hacia adelante con la ilusión de alcanzar la cima deseada, y por eso se mantiene firme, inalterable. Por otra parte, uno de los signos de madurez de la personalidad lo constituye la visión de futuro. Quien la posee ya ha ganado mucho tiempo porque sabe realizar y relativizar las contingencias inmediatas. Bien, entonces esto que también les compartía en cuanto a las constancias, pues es algo muy importante. Dice, en el primer lugar, una actitud positiva que predispone interiormente a no darse por vencido a sabiendas de que siempre enfrenta obstáculos a sus planes. Su actitud se rige por la premisa de frente a la adversidad, saber esperar tiempos mejores y en la prosperidad continuar sin bajar la guardia. Otro punto también, vencerse en lo pequeño y dar batallas en objetivos en apariencia insignificantes son los rasgos de cualquier valor que se aprecie. Esta sin lugar a dudas, es la frase que la distingue, gracias a la cual su relación con el hábito va viento en popa. Él le enseña a mantenerse firme, pues le entrena en el vencimiento a través de la repetición de actos, que implica renuncias no muy grandes pero frecuentes. Hablando un poquito, por ejemplo, en un espíritu deportivo, se dice de un espíritu deportivo de lucha logrado mediante ejercicios de vencimiento, superación de pequeñas derrotas, capacidad para reponerse y volver a empezar, retomar las ilusiones del principio, crecerse ante los imprevistos, de frenar el avance. Hay que saber volver a empezar todos los días sin importancia de caídas. La alegría e ilusión es un sentimiento de contento y satisfacción de algo positivo que ha acontecido a una persona. La auténtica alegría es aquella que resume optimismo, satisfacción, animación y regocijo, que invita a la celebración y está propensa a abrirse a la comunicación. Dice un autor, Enrique Borja, la vida a pesar de todo merece la pena vivirla solo por la alegría. Es cuanto se hace el pasado, es entonces cuando el pasado adquiere un relieve comprensivo. El futuro se ve con confianza y se espera de él todo lo bueno que puede traernos. Alegrarse significa saborear algo bueno que esperábamos. Es un indicador de que vamos en buena dirección, aunque sea solo en aspectos parciales de nuestra vida. Para nosotros, cada uno de los que vivimos realmente una vida comprometida en la iglesia, y para quienes vamos ya caminando en este caminar hacia el reino de Dios, dice, la auténtica alegría viene de esa armonía interior que da al cumplir la voluntad de Dios en cada momento y de una amistad cada vez más delicada con Cristo, más delicada y también más dedicada a Cristo, que es quien realmente debe de ser el motor o el capitán de nuestra barca, donde podemos ir nosotros caminando, remando mar adentro, y que podamos adentrarnos en ese misterio, en esa aventura que es hacer la voluntad de Dios. Y lo llamo como misterio porque pues siempre lo he comentado, Dios es un misterio, no en la duda de que si existe o no existe, pero es más lo que aún no sabemos de Dios que lo que sabemos, pero que sabemos que como hijos de Dios, de Él venimos, Él nos da el don de la vida, nos da el don del amor, y estamos, como somos seres finitos, limitados, pues que regresemos a la casa de Dios. Y aquí ya antes de concluir ya este segmento les
les comparto un poquito más sobre lo que es la recta intención, que un segundo punto es la intención simple. Dice que esta está más directamente unida a Dios. El perfume del amor increado la cautiva y atrae más dulcemente. Es propia del hombre contemplativo y radica en la voluntad actuada por el gusto experimental del espíritu. La experiencia o sabor del bien eterno hace que el hombre menosprecie todas las cosas y no le permite fijar su intención en algún otro tipo de bien sino el de Dios. Con tal expresión el alma no camina sino vuela. Y allí es donde nosotros pues debemos de ir caminando hacia lo que es la voluntad de Dios, es irnos adentrando en las cosas de Dios, en ese caminar que nos va a llevar a una vida eterna, que aquí yo mencioné en 3 ocasiones la alegría, pues sí es compartir con quienes ya nos han precedido en esa alegría eterna de estar en la presencia de Dios. Y en el tiempo ya se nos termina de este cuarto último segmento, nos quedan solo unos breves minutos donde pues quiero agradecer a Koinonia esta invitación que me hace a poder compartir con ustedes algo de lo mucho que podemos ir aprendiendo, de ser realmente mejores testigos de Dios, testigos del Evangelio, del amor de Cristo por nosotros, que podamos ser nosotros atrayentes, que podamos no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, que podamos invitar a más personas a vivir realmente el Evangelio en nuestra vida ordinaria, siguiendo a Jesucristo. Pues nuevamente gracias a Koinonia por esta oportunidad que me da, al Padre Jeff, a Lulu Calzada, que es la directora, a los jóvenes, a Marimar, a Josué Cázares, a Adolfo Nava, que están en cabina, y que pues ellos con una muy buena voluntad los felicito y los tengo presentes en mis oraciones, pues en esa disposición que tienen, en esa buena voluntad de apoyarnos, pues yo lo agradezco públicamente, y que pues podamos apoyar a Koinonia, esta labor que hace de evangelizar, que podamos nosotros ir adentrándonos en lo que es, insisto, la voluntad de Dios, pues vayamos trabajando y hagamos esa pastoral de conjunto, esa planificación de las cosas, en las que todos y cada uno de ustedes, en la medida de sus posibilidades, pues puedan apoyar económicamente a Koinonia. Les doy el número de cuenta, pueden hacerlo indistintamente en los Oxxos, en la cuenta Banamex 4666-8402, 2088-1291. Quienes nos ven más allá de la frontera, quienes nos ven en San Diego, Chula Vista, National City, hasta donde llega la señal de Koinonia a través de la radio, pues, y quienes nos ven en internet, pues, en la cuenta de Banco de América, el número de cuenta es 325013-788447, donde pueden ustedes, en la medida, repito, de sus posibilidades, a su buena voluntad, aportar una ayuda económica. Sabemos que la situación económica no es muy favorable para muchos, pero aun cuando sean 10 pesos, 20 pesos, si multiplicamos, y repito, que muchos apoyemos en poco, pues en esa multiplicación de generosidad podamos ver un grande beneficio para que se puedan ir solventando pues estos gastos económicos que conlleva el que nosotros lleguemos a sus hogares, que nos escuchen a través de la radio, que nos vean a través de internet, y que realmente todo es por el reino de Dios, y que Dios, en su infinita misericordia y providencia divina, pues no se va a dejar ganar en generosidad. Ustedes compartan de lo que Dios les ha dado, un poquito de lo mucho que Dios les ha dado a Koinonia, y verán que Dios los va a recompensar, les va a multiplicar. Y pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles nuevamente la atención que tienen a este programa, y que la próxima semana vamos a tener como invitados a la señora Yadira Pérez. Vamos a hablar un poco sobre
Fray Junípero Serra, el beato Fray Junípero Serra. Ella es gobernadora del apostolado Serra de Tijuana, del distrito 21. Vamos a compartir un poco sobre Junípero Serra, beato Fray Juan Junípero Serra, próximo ya a canonizar en el mes de septiembre. Y pues estaremos con esa temática, y Dios mediante en 15 días podamos seguir compartiendo un poco más acerca de lo que es la voluntad, la recta intención, porque esta pudiera ser una, si me lo permiten decirlo así, una pequeña catequesis donde nos vamos a ir formando y que realmente seamos mejores y mejores cristianos católicos. Bien, me despido, buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.